Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Aujo Huerta, estudiante de la licenciatura de Enfermería del módulo de Enfermería en la Salud Reproductiva. En esta presentación vamos a hablar del tema de tricomoniasis. La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual o ITS. Esta es la infección de transmisión sexual no viral más extendida en el mundo, con una incidencia aproximada de 180 millones de infectados nuevos al año. La incidencia tiene una relación directa con la falta de prevención primaria y la falta de educación sexual, y es un tema que debe ser tratado lo más pronto posible. Esta infección puede ser contraída tanto hombres como mujeres. El problema con esta infección es que una parte de la población suele ser asintomática, y de esa parte de la población la mayoría son hombres. El problema aquí es que cuando uno no se sabe enfermo y no toma las medidas de prevención adecuadas cuando va a tener un contacto sexual, puede transmitir esta infección sin saberlo a muchas más personas, aunque él se sepa asintomático o más bien no se sepa asintomático pero no presente este tipo de cuadro clínico. Es muy importante que se trate a tiempo porque aunque bien, cuando se detecta a tiempo y se trata de la manera correcta, se puede curar sin ningún problema. Pero en caso de que no se haga, puede contraer complicaciones muy graves para la salud. Concepto. Como ya lo hemos mencionado antes, la tricomoniasis es una infección de transmisión sexual y es causada por un parásito protozoario flagelado denominado Trichomonas vaginalis, de ahí el nombre de tricomoniasis. Como lo sabemos o podemos recordar, un parásito es un organismo que vive sobre un organismo huésped o en su interior y se alimenta a expensas del mismo. Epidemiología. Bien, de acuerdo con registros del Sistema Nacional de Casos Nuevos, la tricomoniasis urogenital, que contraen los hombres y mujeres, figuró entre las primeras 20 causas de morbilidad. Esto quiere decir que en una tasa específica, la contracción de esta enfermedad se da en 34 mujeres por cada hombre. Etiología. Como lo vimos en el concepto, el responsable de esta infección de transmisión sexual es un protozoario móvil, conocido como la Trichomonas vaginalis. Es anaerobio, tiene forma ovoide y es flagelado. Tiene una membrana externa que le permite tener patogenicidad y también le sirve de protección. Tiene 4 flagelos en un extremo y una membrana ondulante. Esto le permite tener movilidad para así esparcirse por el huésped. El crecimiento y la reproducción óptimas son en condiciones de anaerobiosis. Es por eso que la vagina es un lugar ideal para el crecimiento y reproducción de este protozoario. Transmisión. Como ya lo vimos en el concepto anteriormente, es una infección de transmisión sexual, por lo que se puede contraer a través del contacto sexual sin protección con una persona que sea portadora de este parásito, sea sintomática o asintomática. En las mujeres, el área del cuerpo infectada con más frecuencia siempre va a ser la parte baja del aparato genital, que este incluye la vulva, la vagina o la uretra. Y en el caso de los hombres es la parte interna del pene, que se le conoce como uretra. Durante las relaciones sexuales, el parásito se transmite por lo general del pene a la vagina o de la vagina al pene, pero también se puede transmitir de vagina a vagina. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se da la transmisión sexual del parásito Trichomonas vaginalis, en donde hay una fase infectante del parásito y una fase diagnóstica, donde se presentan los síntomas y es donde se hacen los estudios para el diagnóstico, como lo dice el nombre. Esta infección no solo se aloja en las partes mencionadas anteriormente, también puede causar estragos en otras partes del cuerpo en donde se tienen contacto sexual, como la boca y el ano, pero no son tan frecuentes. También se puede contraer la infección incluso si se ha tenido tricomoniasis en el pasado y se ha recibido tratamiento, por lo que no quiere decir que si una vez contrajiste la enfermedad ya seas inmune a esta. La tricomoniasis también puede ser transmitida de manera vertical de una madre en trabajo de parto al bebé o al recién nacido. Fisiopatología. Está dividido por etapas
Y en la primera etapa tenemos que hay un contacto sexual sin protección o método de barrera con una persona infectada o bien contacto directo con fluidos genitales en alguna superficie, llamándose semen o fluido vaginal. En la segunda etapa tenemos que la tricomona vaginalis se adhiere al epitelio vaginal o uretral gracias a las proteínas con las que cuenta el parásito. Como vimos anteriormente, tiene una membrana externa que está rodeada de antígenos y esos antígenos y proteínas le permiten adherirse fácilmente a este tipo de epitelio. En la tercera etapa tenemos que la tricomona vaginalis, hablando de la vagina, entra en ella y se multiplica. Lo que produce es que se descame el epitelio y es un lugar ideal para este parásito y su reproducción porque su alimento principal es el hierro y este lo encuentran los eritrocitos que están en la vagina. En la cuarta etapa tenemos que, aunado a que hay muchos eritrocitos en la vagina, el pH alcalino de esta es ideal para que se produzca la infección de la tricomona vaginalis. Durante el acto sexual, cuando llegas al punto de la excitación, la mujer tiende a secretar fluidos que aumentan el pH de su vagina, que es normalmente ácido, agregándole que el semen es alcalino, y todo esto favorece la transmisión del parásito. En la quinta etapa tenemos que el organismo de los varones infectados tienen altas concentraciones de zinc, y este tiene un efecto tricomonicida. Esta es la relación que hay en por qué hay 34 mujeres contagiadas y solo un hombre. Pero en niveles bajos el parásito puede persistir y esto origina que el hombre sea un portador de la infección. No quiere decir que sea sintomático o asintomático, solo indica que es un portador. Factores de riesgo. Son muy similares estos factores de riesgo a los de las demás infecciones de transmisión sexual, que en este caso sería tener múltiples parejas sexuales, aunque la persona es libre de vivir su vida sexual como mejor le parezca, es necesario que tome medidas como usar un método de barrera. Si no se usa, eso también puede ser un factor de riesgo. Entiéndase como método de barrera el condón femenino o el condón masculino. También haber tenido infecciones de transmisión sexual previas y no haberlas tratado, o tener una pareja sexual con uretritis no gonorreica sin tratamiento. Manifestaciones clínicas. Como lo sabemos, en las mujeres y en los hombres se suele presentar de manera diferente, claramente. Primero, hablaremos de los síntomas en las mujeres. Bien, estos se presentan principalmente con un flujo anormal, o leucorrea amarillenta y un poco verdosa puede ser. Es abundante, es espumosa y es gaseosa. Tiene un olor a minas, esto nos indica un olor fétido. También presenta disuria cuando hay una infección uretral, dolor pélvico bajo, pulvitis y vaginitis. Como lo sabemos, la tricomoniasis es una de las 3 principales causas de vaginitis en las mujeres, que se presenta con edema, un eritema y cervicistitis, que también puede ser un problema relacionado a la vaginitis. También un signo clásico en el momento de hacer la citología exfoliativa, que es uno de los métodos diagnósticos que veremos más adelante, podemos identificar el signo de fresa. Se le llama así porque el cérvix se nota de una manera punteada, roja alrededor, similando a la fruta por la que viene su nombre. Y así es como se identifica fácilmente este tipo de patología. Manifestaciones clínicas. Bien, ahora vamos a revisar las manifestaciones clínicas en el caso de los hombres. Este se presenta como un ardor después de orinar o eyacular, prurito en la uretra, que es donde dijimos que se va a producir la transmisión de este parásito, ya que el epitelio es el que le da lugar a una más fácil transmisión del mismo y así se pueda reproducir. Tenemos también una ligera secreción en la uretra y síntomas de uretritis, que es infección de la uretra, o de prostatitis, infección en la próstata. El diagnóstico. Hay varias maneras de hacer este diagnóstico.
Se puede realizar con un frotis convencional de Papá Nicolau o de citología exfoliativa. También, como ya mencionamos, uno de los signos claros de padecer una tricomoniasis vaginal sería ver el signo de fresa. Como ya lo mencionamos, el signo de fresa se caracteriza por un cérvix punteado o moteado con rojo, puntitos rojos o motas rojas que similan a una fresa. Y así es una manera muy fácil de diagnosticarla antes de realizar el frotis. Puede ser por una microscopía, cultivo para tricomonas, una prueba de ácido nucleico o también una prueba rápida de antígenos o sonda de ADN, pero estos ya son más complicados. La manera principal de detectarlo es con el frotis convencional de Papá Nicolau y para los hombres ya sería un cultivo para tricomonas y los demás diagnósticos, pero para las mujeres el principal claramente es la citología exfoliativa cervical. Complicaciones. Como lo vimos al principio, esta enfermedad, aunque bien no es letal y puede ser tratada de manera correcta y puede ser curada y la situación puede mejorar, en caso de que no se detecte a tiempo, pueden traer complicaciones que afectarían la vida de la persona gravemente. La tricomoniasis, una de las complicaciones, es que aumenta la vulnerabilidad a propagar o contraer otras infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH, ya sea porque la persona no tiene una buena cultura de la educación sexual y no tiene idea de cómo protegerse o de cómo evitar este tipo de transmisiones, puede seguir propagándose esta cadena y no solamente puede contraer tricomoniasis, puede contraer otras más graves. En individuos también, la segunda complicación serían individuos que practican el sexo oral, pues ha habido algunos casos en donde el parásito va a las vías respiratorias bajas. Por eso es importante que recordemos que aunque sea sexo oral, hay que recomendarle a la población que debe usar un preservativo o un método de barrera, porque no se exenta de que la secreción llegue a, por ejemplo, en este caso, las vías respiratorias bajas, produciendo una neumonía. También, como ya lo vimos, la tricomoniasis es una de las 3 principales causas de vaginitis en las mujeres, y esta también se asocia a adenitis inguinal, endometritis, cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica e infertilidad tubárica también. Puede llegar a afectar la vida futura de nuestra persona o bueno, de nuestro paciente si todavía no ha cumplido con su deseo de fertilidad y puede llegar a causar una complicación permanente como la infertilidad tubárica. Complicaciones. Como ya lo mencionamos al principio, aunque esta infección no es letal y se puede tratar a tiempo y si se detecta a tiempo se da el medicamento y no pasa nada, no hay repercusiones para la vida de la persona. Si no se detecta ni se trata a tiempo ni como se debe, la tricomoniasis puede producir complicaciones que afectarían la vida futura de la persona de manera permanente o bien puede llevarla a la muerte. Una de ellas es que la tricomoniasis aumenta la vulnerabilidad a propagar o contraer otras infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH o el virus de inmunodeficiencia humana. La segunda es que en individuos que practican el sexo oral ha habido informes que el parásito baja hacia las vías respiratorias produciendo neumonía, que esta nos puede llevar a la muerte. Es por eso que es tan importante que aunque bien no haya penetración en un contacto sexual, cualquier tipo de contacto con fluido se debe de proteger la otra persona con un preservativo o un método de barrera para evitar este tipo de transmisión. No importa que no haya penetración, hay contacto con fluidos y el fluido es donde está el parásito. La tricomoniasis está asociada a la adenitis inguinal también, endometritis, uretritis, cervicitis y enfermedad inflamatoria pélvica e incluso infertilidad tubárica. Esto puede ser un problema si la persona que lo padece o tiene esta complicación aún no
cumplía con su deseo de fertilidad al 100%. Y puede ser una complicación bastante dura tanto emocional como físicamente para la persona. Y es una de las principales causas de vaginitis. Como lo sabemos, la vaginitis es una inflamación en la vagina que puede producir prurito, dolor al orinar, edema y coloración roja. Y esta es una de las 3 principales causas. En el embarazo, ya que estamos en el módulo de Enfermería en la Salud Reproductiva, es importante que también sepamos qué hacer si una mujer embarazada presenta este tipo de infección. Bien, en las mujeres embarazadas hay una predisposición a la ruptura prematura de membranas debido a la infección en la que está cursando la paciente. Y esto es debido a la inducción de citocinas proinflamatorias que produce el sistema inmune cuando intenta atacar a la Trichomona vaginalis y el bebé sale perjudicado en este proceso. También puede llevar a un trabajo de parto pretérmino relacionado con la ruptura prematura de membranas y de un bajo peso al nacer. Durante el parto, las mujeres infectadas pueden transmitir el parásito verticalmente al recién nacido y le pueden producir una infección genitourinaria o hasta una neumonía neonatal, que lo podría llevar a la muerte. Es por eso que es muy importante que las mujeres que se encuentran embarazadas lleven un control prenatal y en caso de que se presente una infección, tratarla de la manera correcta en el momento adecuado para evitar una de estas complicaciones que pueden poner en peligro tanto a la madre como al feto. Tratamiento. En este caso, el medicamento de elección para este tipo de infección, ya que se dio por un parásito, es el metronidazol, que justamente es un antiparasitario. La dosis puede ser dosis única de 2 gramos, que cura la gran mayoría de las infecciones relacionadas a parásitos o bacterias anaerobias, o bien se puede dar metronidazol de 500 miligramos vía oral cada 12 horas durante 7 días. En el caso del embarazo, no se ha encontrado que produzca algún efecto teratogénico dentro del primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre. Y es el medicamento de elección en caso de infecciones como la tricomoniasis o vaginitis, que son muy comunes. Se han descrito que hay una curación de hasta el 90% cuando se trata simultáneamente a las parejas sexuales, en caso de que haya una. Y normalmente suelen ser los hombres que son asintomáticos. Y es muy importante que ambos tomen el tratamiento para evitar recaídas. Prevención. Como ya lo sabemos, hay 3 niveles de prevención. La prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria hablamos de evitar la enfermedad, de evitar esta transmisión y del contagio. En la prevención secundaria hablamos de una detección temprana de la enfermedad para evitar su progreso y las complicaciones y dar un tratamiento adecuado. En la prevención terciaria es cuando ya padecemos esta enfermedad y algunas complicaciones y debemos dar un tratamiento adecuado y a tiempo para detenerla y bien regresar a la persona a la salud. En el caso de la prevención primaria, las acciones que podemos hacer en relación a la tricomoniasis son 1. La abstención de contacto sexual, uso de métodos de barrera, entiéndase como método de barrera el condón femenino y el condón masculino. Y el cuidado con el uso de fomites. En este caso, los fomites serían ropa interior ajena o ropa interior comprada en la tienda que no se ha lavado, una mala higiene, el uso de duchas vaginales y el uso de sanitarios poco higiénicos. En la prevención secundaria tenemos que ya presentamos algunos síntomas, la persona ya presenta flujo, algún tipo de ardor. En este caso sería ideal que fuera al médico para que le hicieran una detección o se fuera a hacer un examen, una citología exfoliativa cervical para realizar la detección a tiempo y evitar cualquier tipo de complicaciones o que la enfermedad se siga alargando. En la prevención terciaria ya hay que contactar a todas las parejas sexuales e informarles del diagnóstico e iniciar un tratamiento adecuado y al pie de la letra. Conclusiones.
La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual que lamentablemente en nuestro país es muy común, al igual que en el mundo, y se debe a la falta de educación sexual que hay en este país, por lo que debemos estar preparados nosotros, como profesionales de la salud de información, para poder orientar a la población mexicana, en especial a la de riesgo, para evitar este tipo de problemas. Y también que las personas estén preparadas para la prevención y tengan el conocimiento necesario. Y en caso de que hayan contraído la enfermedad, reconocerla a tiempo para evitar complicaciones mayores que afecten la calidad de vida de los pacientes. Gracias.